El derecho a la ciudad es una noción que conjuga un montón de emociones, desde el enojo y la rabia por la desigualdad tan desquiciante que vivimos en la mayoría de las ciudades del mundo, hasta el amor y el deseo de una vida colectiva y en plural que sea mucho más dignificante, que sea mucho más feliz, que sea mucho más como liberadora. Para entender el derecho a la ciudad, tenemos que salirnos un poquito de nuestra propia experiencia y circunstancias de vida en la ciudad y tenemos que pensar en ese conjunto de colectivos y de comunidades que compartimos el espacio urbano, que compartimos el territorio, ¿no? Todas estas comunidades rurales también están en un proceso de urbanización en el sentido de que cada vez van interconectándose más con una forma de vida global y una forma de vida interdependiente en donde los procesos de exclusión y los procesos de privación de algunos o de muchos a ciertas ventajas de la vida colectiva son negados, ¿no? Son cada vez más fuertes. El derecho a la ciudad es una noción que surge tanto en el mundo de la academia y del pensamiento filosófico como en el mundo del activismo y de la protesta social. Por un lado, tenemos que en los años 60 hubo movilizaciones colectivas populares muy fuertes en muchas ciudades del mundo y bueno, en estas protestas lo que se estaba denunciando es que la forma de vida como la teníamos en ese entonces era insostenible. La pobreza estaba en un nivel brutal que ya no se podía tolerar más, la violencia, la privación de un montón de recursos y de derechos sociales estaba siendo muy intensa. Bueno, por otro lado, en el mundo de las universidades, pues empezaba a, a concebirse la teoría urbana desde una lógica como más compleja. Entonces, en ese escenario aparece Henri Lefebvre, un filósofo francés, pensador, urbanista, que, bueno, al observar lo que sucedía con los movimientos sociales, él mismo fue partícipe del movimiento del 68, que fue global y fue un movimiento estudiantil que se dio en todo el globo, en un montón de ciudades y países. Bueno, Henri Lefebvre empezó a teorizar sobre la ciencia de la ciudad, que llamó él, y entonces él planteaba que para comprender la vida urbana, es decir, la producción colectiva de la vida en el territorio compartido, teníamos que tener una mirada integral y complejizadora, ¿no? Él decía que las parcelas disciplinarias nos limitaban la mirada para comprender fenómenos complejos, como lo son los fenómenos sociales o los fenómenos que se dan en las relaciones o entre las relaciones de quienes habitamos la ciudad. Entonces, bueno, Henri Lefebvre plantea el derecho a la ciudad como un planteamiento filosófico, político también, en el sentido de que es un llamado a la acción y es un llamado a una conciencia también de las desigualdades y las tensiones que se viven en la ciudad y, bueno, una invitación también a que empecemos a proyectar un futuro más digno y más plural. Bueno, simultáneamente en los movimientos se hablaba del derecho a la ciudad, ¿no? Hay muchos procesos que mientras en las universidades se están analizando o se les está nombrando de cierta forma o se están generando teorías y planteamientos teóricos, los movimientos sociales los traen y los están empujando y van en paralelo, ¿no? Van en paralelo estas nociones y estas experiencias. Entonces eso es muy bonito del derecho a la ciudad, que surge como en varios contextos, como una voz y como un aliento y como una esperanza para buscar formas de vida más dignas y más dignificantes para todos y para todas. A diferencia de los llamados derechos civiles y políticos o los derechos económicos, sociales y culturales que conocemos muy bien, el derecho al voto, por ejemplo, en el primer caso, en el segundo está el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la salud tan relevante en estos tiempos. A diferencia de estos derechos que se conciben como derechos individuales, el derecho a la ciudad es un derecho colectivo. Estos derechos individuales también tienen una dimensión colectiva. El punto es que el derecho a la ciudad
de origen y en el fondo es un derecho colectivo plenamente, porque se trata de un derecho a la coproducción de la vida en colectivo de manera democrática y de manera que todos y todas y todes tengamos la posibilidad de vivir con mucha plenitud y con acceso a este montón de derechos individuales que conforman este panorama que dije antes. Bueno, más adelante, en los estudios urbanos y sociales, hubo otro teórico, otro pensador, que es David Harvey, que él ahorita escribe y da conferencias. David Harvey pone sobre la mesa que este derecho a la ciudad se está vulnerando porque en la vida moderna o en la vida contemporánea, como la conocemos, los procesos de urbanización, es decir, de producción de la ciudad, están funcionando de tal manera que son financiados y generan mucha deuda y generan un excedente de capital que implica ganancia para el mundo empresarial, el mundo inmobiliario. A veces los estados también se coluden con este mundo, con este sector empresarial, y todo eso de donde se está absorbiendo, porque para generar un excedente de capital tienes que expropiarlo, tienes que expropiar el trabajo o la energía de otros, ¿no? Y esos otros son los recursos naturales o la naturaleza y los trabajadores y la gente que se vuelve consumidora también de esos bienes, como en el caso de la ciudad. Entonces, bueno, David Harvey explica cómo se dan esos procesos de urbanización en las ciudades contemporáneas, explica cómo hay un endeudamiento brutal de todo mundo, de los estados, de la gente, de las comunidades, que terminan por financiar esos procesos de urbanización que muchas veces nos llevan a crisis económicas, en donde el resultado último es que la gente cada vez tiene menos acceso a la ciudad en términos de todos los servicios y bondades que posee, como el hábitat, como el espacio de apapacho y de encuentro y de interrelación y de producción de la vida en común, y cada vez estamos como mercantilizando más eso, todo eso, ¿no? La vida se vuelve una mercancía, la ciudad se vuelve una mercancía. El habitar la ciudad implica gastar y gastar y gastar constantemente, cuando en realidad el origen de todo eso son los bienes comunes, los recursos que son de todos y de todas. Entonces, bueno, hay toda una lógica ahí de expropiación de los recursos del trabajo que terminan por precarizar nuestra vida. David Harvey, entonces, retomando a Lefebvre, nos dice que el derecho a la ciudad es una queja y una reivindicación. Es una queja porque implica notar que hay una crisis, ¿no? Reconocer que estamos en una situación de crisis y enfrentar esa crisis. Entonces se vuelve una reivindicación porque es un exhorto y una invitación a que enfrentemos esa crisis social y urbana que estamos viviendo y que pongamos toda nuestra creatividad y nuestra inteligencia para pensar en formas de vida alternativas a la que tenemos ahora, donde todos y todas seamos coproductores de la ciudad. Es decir, seamos coproductoras de la producción, de la reproducción de la vida en colectivo. Y bueno, hay otras nociones que han surgido por ahí en torno también al derecho a la ciudad, como la ciudad de los niños. La ciudad de los niños es una invitación a que pensemos cómo estamos viviendo en colectivo. No es solo el espacio físico, no es solo la ciudad como espacio físico, es la ciudad como sistema de relaciones y de jerarquías y de ejercicio de violencia de ciertos sectores sobre otros. Entonces, ¿qué está pasando con los niños y las niñas en las ciudades? ¿Pueden vivir? ¿Pueden ser coproductores de esta vida colectiva? ¿O se vuelven sujetos depositarios de mandatos que no necesariamente atienden a su libertad, a sus deseos, a su capacidad creativa? Otra noción es la del derecho a la ciudad de las mujeres. Se ha planteado también que el urbanismo a lo largo de la historia no ha tenido una mirada, una perspectiva de género y una mirada como que entienda, que comprenda qué necesidades y qué características tendría que tener la ciudad como espacio y la ciudad como dinámica de relaciones para que las mujeres vivamos seguras y con mucha libertad y con mucha plenitud. ¿Qué pasa con los adultos mayores o con las adultas mayores?
no estamos pensando lo suficiente desde la lógica espacial y desde la lógica relacional las ciudades como espacios para envejecer con dignidad. El derecho a la ciudad en ese sentido implica una serie de conocimientos, de nociones, de planteamientos, de rutas posibles. Hay muchas cartas ya del derecho a la ciudad. Hay una Carta Mundial del Derecho a la Ciudad que se firmó en el Foro Social Mundial de Brasil hace ya varios años, y está la Carta de la Ciudad de México también por el derecho a la ciudad, que bueno, es una invitación también o una exhortación a que los gobiernos en colaboración con la ciudadanía busquemos formas de producir la ciudad, como dije, dignificantes para todas y todas, con más igualdad, con más justicia social, con menos abuso, con menos clasismo, donde se anule el clasismo, el racismo, el sexismo, el adultocentrismo y todas estas formas violentas de un grupo dominando sobre otro, oprimiendo al otro e imposibilitando su vida libre, digna y en colaboración. El derecho a la ciudad creo que es una noción muy incluyente que nos interconecta a personas que estamos en distintos movimientos sociales, a quienes estamos desde las universidades tratando de construir un mundo más justo, a quienes están desde el activismo, a quienes están desde los gobiernos, y bueno, les invito a que ejerzamos, busquemos caminar hacia allá, hacia ejercer el derecho a la ciudad, y pues a que todas, todos, todes vivamos de forma más digna, más integrada, y bueno, eso es todo un reto, no va a ser nada fácil, pero nos toca echar a volar la imaginación, activar la creatividad y poner toda nuestra inteligencia para pensar en soluciones a los problemas que estamos viviendo en esta crisis de la ciudad.